La ira, el miedo y la culpa. 3 emociones que cuando las sientes intensamente parece que el mundo se te va a venir encima. Y déjame decirte algo, yo las he sentido todas, que te destruyen sin que nadie más lo vea, que solo lo sientes tú. Yo las he sentido tan fuerte también que ni siquiera podía respirar. Y esto lo digo porque recuerdo como si fuera ayer el dolor tan insoportable de perder a mi hermano pequeño. Solamente tenía 29 años y lo perdí en un accidente de coche. Y a partir de ese momento mi vida cambió para siempre. Yo sentía miedo, mucho miedo. Ese miedo que se apoderaba de mí, ¿no? Cuando te das cuenta de que no puedes hacer absolutamente nada para traerlo de vuelta, cuando está totalmente fuera de tu control. Y en medio de esa tragedia, yo sentí que todo lo que había construido en mi vida se desmoronaba poco a poco. Y yo me preguntaba una y otra vez, ¿cómo puedo seguir después de esto? ¿Cómo enfrento algo tan doloroso? Porque yo también recuerdo esa relación que no sabía cómo terminar, por ejemplo, por miedo a quedarme sola, el miedo a no encontrar a nadie más, el miedo a hacerle daño incluso a la otra persona. Y eso me hacía quedarme ahí siempre, ahí, atrapada, ignorando lo que realmente yo sentía por dentro. Porque yo me sentía culpable, como si no pudiera liberarme de esa carga, pero todo lo que hacía era acumular más y más y más dolor. Y luego está la ira, que es esa rabia también que aparece cuando alguien te hiere, ¿verdad? O te insulta o te hace sentir que no vales nada. Esas discusiones me refiero. Esas discusiones, por ejemplo, con mi familia, que me dejaban totalmente vacía. Esas palabras que salían de mi boca sin control, como si estuviera defendiendo algo, pero en realidad solo me destruía más. ¿Qué pasa? Que después, cuando la tormenta pasaba, me sentía terrible. Sabía que no era yo, que esa ira no me definía, pero yo no podía parar. Pero algo dentro de mí me decía que esa ira no era yo. Así que sé lo que es sentir que esas emociones te consumen, que no sabes cómo escapar. Lo que hoy vengo aquí a transmitirte con todo mi corazón es que sí puedes superarlo. Y no tienes que vivir con esa ira o ese miedo o esa culpa para siempre. No, yo lo hice y sé que tú también puedes. Porque aunque a mí me dolió profundamente, yo aprendí que siempre hay una salida. Y hoy quiero mostrarte cómo sanar, cómo tomar las riendas de esas emociones y liberarte de lo que te está destruyendo por dentro. Porque te está destruyendo. Ahora, imagina que pudieras dejar todo eso atrás. Imagínatelo. Por un momento, un solo momento, ¿cómo sería tu vida si pudieras soltar ese peso? Si pudieras liberar ese miedo que te tiene paralizado, de esa ira que lo único que hace es consumirte y destrozarte el alma y apartarte de tus deseos más importantes en tu vida. O de esa culpa que no te deja respirar, porque eso es un peso. La culpa es de las peores también. Yo sé, mi explorador, que puede parecer imposible, pero créeme, lo que hoy te voy a contar te va a cambiar. Y por eso estoy aquí, porque es mi misión ayudarte. Y quiero compartir contigo porque sé que tú también puedes liberarte de eso. Así que este es un viaje que puedes comenzar hoy mismo si tú quieres. Porque ahí es donde empieza la verdadera sanación, entendiendo. Porque al final, mi explorador, todo esto no es solo teoría. Es algo que tú puedes empezar a aplicar ahora mismo y cambiar tu vida de una vez por todas. Así que, ahora dime, ¿cuál es la emoción que te destruye por completo? Porque sea cual sea, hoy vamos a enfrentarla de frente y nos vamos a liberar de su poder.
Hola mis exploradores del alma, yo soy Marian, tu coach en inteligencia emocional, autoestima y una manifestación en este canal realista. Estoy súper contenta de que estés tan comprometido con tu crecimiento personal y si no lo has hecho ya sabes, no te olvides de suscribirte al canal y darle a la campanita, más que nada para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Y ahora sí, no me enrollo más, subamos al cielo. Y voy a empezar con una pregunta. ¿Alguna vez te has sentido tan enojado que te hierve la sangre? ¿O has sentido ese miedo que te paraliza el cuerpo? Como si el mundo estuviera a punto de derrumbarse sobre ti. Y la culpa, esa sensación de no tener suficiente siempre, de no ser suficiente, de no haber hecho lo que deberías hacer. Esa te carcome, a mí me carcome por dentro, me carcomía y mucho. Todos hemos estado ahí, mi explorador. Yo también. Pero lo que muchas veces no entendemos, lo que nos cuesta siempre ver y mirar de frente, es que estas emociones, aunque se sientan tan intensas, porque es verdad que se sienten reales e intensas, bueno, pues yo te digo que son como un eco de un instinto que ya no necesitamos en realidad. Todo esto viene de una parte muy profunda de nuestro cerebro, de tu cerebro, que es de un lugar primitivo, de cuando nuestros ancestros, allá en aquel entonces, vivían rodeados de peligros, amenazas reales. Así que tú te tienes que imaginar, para entenderlo por un momento, que estás en una cueva ahora mismo, pero hace miles de años, y de repente escuchas un ruido extraño ahí afuera, y estás con tu familia. ¿Qué pasa? Te da miedo, ¿verdad? Claro que te da miedo, ¿cómo no te va a dar miedo? Bueno, pues esa sensación de querer huir o pelear para salvar tu vida, esa es lo que hace tu cerebro. El miedo te alerta, el miedo te prepara para reaccionar, porque esa era la única forma de sobrevivir, mi explorador del alma. Y con la ira pasa más o menos lo mismo. Mira, la ira, esa rabia tan poderosa que sientes cuando alguien te insulta, te hiere o te amenaza, pues es también solamente una respuesta para protegerte. Es tu cerebro. El cerebro, al igual que el miedo, te da esa fuerza extra para defenderte, como si estuvieras peleando por tu vida. ¿Me entiendes? Y lo mismo la culpa. La culpa, esa sensación de que hiciste algo mal siempre, de que te equivocaste, eso nace, escúchame bien, nace de un deseo de reparar lo que tú hiciste mal, de evitar el castigo, de querer encajar en la comunidad, de ser aceptado. De eso nace mi explorador del alma. Pero, ¿sabes qué? Esas emociones nacieron para protegerte de los peligros reales. Pero hoy ya no estamos en ese mundo, mi explorador. Hoy vivimos en un lugar donde, aunque a veces es verdad que sentimos que nos están atacando, no hay un león tampoco, no estamos en peligro de muerte. Eso sí, claro, esas emociones siguen ahí, activándose en momentos que no lo requieren y se activa de la misma manera que en aquel entonces. Así que, ¿qué pasa? Que a veces el miedo no viene de una amenaza física, mi explorador del alma, sino viene de algo tan simple como una llamada que no esperas, un pensamiento sobre el futuro o una conversación que no sabes cómo va a salir. Viene de ahí. Y con la ira es lo mismo, porque aunque no estés peleando por tu vida, puede surgir también por una palabra maldicha, un malentendido incluso, o una frustración que no sabes cómo manejarla, que se te va de las manos. Así que la culpa, mi explorador, esa sensación de que no hiciste lo correcto, te persigue cuando no sabes cómo dejar ir algo, cuando te aferras sobre todo a errores pasados, ¿me entiendes? Cuando te sientes que no eres suficiente. Entonces esa culpa es necesario saber de dónde viene para poder sanarla. Mira, lo que yo quiero que entiendas hoy en este vídeo es que esas emociones no son malas tampoco por sí mismas. Porque el miedo nos ha ayudado a sobrevivir. La ira nos ha protegido. Y la culpa, si se maneja bien o si se gestiona bien, puede enseñarnos a crecer, pero como la flor más bonita.
Pero cuando no sabemos cómo gestionarlo, cuando no aprendemos a manejarlas, cuando no tenemos esa información, entonces es cuando nos controlan a nosotros. Y créeme, no quiero que esto te pase a ti, porque una vez que se apoderan de ti, es muy difícil salir de ahí, mi explorador del alma, y es cuando comienzan los trastornos de ansiedad y las depresiones. Lo digo porque a mí me pasó. Y yo te lo digo con todo mi corazón. Cuando no gestionamos esas emociones, cuando dejamos que el miedo, la ira o la culpa tomen el control de nuestra vida, ahí, en ese momento, estamos destruyendo lo que más amamos, que son nuestras relaciones, nuestra paz mental y nuestra felicidad. Y eso hay que entenderlo para ser feliz o para manifestar lo que quieras. Es como si las emociones se apoderaran de ti, como si tú fueras un prisionero de algo que ni siquiera entiendes, porque eres prisionero porque no tienes la información. A mí me pasó eso. Y yo sé lo que se siente estar atrapado en esa espiral. Lo sé. Yo he estado ahí, ya te he enseñado muchas veces los vídeos. Cuando yo perdí a mi hermano, el miedo me invadió y la culpa y la ira, todas juntas, me llevaban por caminos oscuros, muy oscuros, y no veía salida. Pero aprendí, tuve que aprender poco a poco, que esos sentimientos no eran los enemigos, no lo eran, no eran lo que debía de temer. Lo que realmente yo necesitaba aprender era comprenderlo, a manejarlo, a gestionarlo, a transitarlo y a darles el espacio adecuado sin dejar que me destruyan como me dejé. Así que, mi explorador, te lo digo desde el corazón, porque lo he vivido. Y quiero que tú también aprendas a hacer lo mismo. Venga, déjame en los comentarios si de verdad estás súper comprometido a intentar gestionar de una manera mejor tus emociones, o mejor dicho, a transitarlas. Venga, escríbemelo, porque así, escribiéndolo al mundo, parece que el cerebro lo entiende mejor. Así que yo te digo hoy, sobre todo, que hay que tomar el control. Hay que entender por qué sientes lo que sientes. Hay que entender a no dejarte arrastrar por emociones que no te sirven, sino que hay que aprender a vivir con ellas de una forma que te impulsen hacia adelante. ¿Me entiendes? Que te haga más fuerte, que te haga más resiliente, que te haga más libre, que te haga más feliz. Porque para eso han llamado a tu puerta, no para que tengas miedo y salgas corriendo. Porque se hacen escuchar, claro. Mira, entender el origen de la ira, cuando nos enfrentamos a la ira, es verdad que puede sentirse como si algo dentro de nosotros se desbordara, ¿verdad? Como una bomba, como un volcán a punto de entrar en erupción, ¿verdad? Y la verdad es que en muchos aspectos esa sensación de ira es un reflejo de un mecanismo también, como decía, de supervivencia primitivo. La mayoría de las veces que está muy arraigado en nuestra biología, porque muchas veces, o la mayoría de las veces, reaccionamos con esa ira sin tener la información de que esa ira en realidad no es nueva. No es nueva, esa emoción no es nueva, viene de antes de algún acontecimiento en tu pasado que te ha pasado, que te marcó, es un trauma, que te marcó, y desde entonces hasta ahora has seguido usando ese mecanismo de defensa sin darte cuenta, inconscientemente. Pero ese mecanismo de defensa, explorador del alma, déjame decírtelo, la dura realidad, pero ya sabes que en este canal estamos para crecer, es la que no te está dejando avanzar, la que no te hace feliz en tu trabajo, en tus relaciones, con tus amigos, con tu familia. O sea, es justamente eso, mi explorador. Pero claro, ¿por qué surge esta emoción en nosotros? ¿Por qué incluso también pasa en tiempos de paz, ¿no? La ira sigue apareciendo una y otra vez con muchísima intensidad. Bueno, pues la respuesta es simple. La respuesta radica en cómo nuestros cerebros están diseñados también. Porque si tú lo miras desde una perspectiva profunda, la ira no es solo una emoción negativa, sino, aparte de lo que te he contado, también es un mecanismo de defensa. Es como si dentro de nosotros existiera un guardia. Imagínate que dentro de ti existe un guardia de seguridad. ¿Qué pasa? Que al detectar lo que percibe como una amenaza, ¡plag!, activa el sistema de alarma. Y lo activa, le da igual, le da igual. Y nos empuja a defendernos. Porque otra vez, en tiempos ancestrales,
Nuestros antepasados no tenían la opción de sentarse a negociar con el león, ¿me entiendes? No tenían la opción, ahí estaba el león y no podían sentarse, obviamente, a negociar con el león, porque es que el león los atacaba directamente. Así que, ¿qué pasa? Que tenían que luchar, tenían que huir y tenían que sobrevivir. Y es que lo más impresionante del ser humano o de nuestro cerebro es que esa respuesta de defensa automática la heredamos. Todos. Así que imagínate, ahora imagina que estás caminando por el bosque. Otro ejemplo, tú estás disfrutando de la tranquilidad, qué bien, aquí, allá, y de repente escuchas un sonido que no sabes de dónde viene, un crujido en las hojas. En segundos, entonces tu cuerpo reacciona y tu corazón se acelera y tu respiración se corta. Y ya dices, ¿qué es eso? ¿Es el viento? ¿Es un animal? No lo sabes. Así que, ¿qué haces? Como no lo sabes, empiezas a prepararte para lo peor, porque tu cerebro empieza a prepararte para lo peor de lo peor de lo peor, por si acaso es una amenaza real. Así que imagínate, tu mente y tu cuerpo se ponen realmente en alerta, a la espera, a decidir si es el momento de huir o de enfrentarte al desafío. Ahora lleva esa misma reacción a tu vida cotidiana. Es decir, en vez de un león acechando, lo que encuentras son palabras, actitudes, incomodidades, inseguridades. Lo que nos dispara la ira no siempre es algo tangible o peligroso. Hoy en día, por supuesto que no. Pero nuestra mente está entrenada para responder a cualquier amenaza. Y la da igual, lo hace. Se activa igual, la da igual. ¿No te ha pasado alguna vez sentir que alguien te ha hecho una injusticia o que está invadiendo tu espacio personal? Y lo primero que haces, ¿qué haces? Pues sientes un estallido de rabia, como si te estuvieran atacando, ¿verdad? Es muy típico. Pues eso no es coincidencia, porque esa ira se genera en tu cerebro como una respuesta que busca defenderse y busca protegerse. Punto. No hay más. Mira, yo recuerdo también muy bien las discusiones que yo tenía. Esto es muy personal, pero te lo cuento porque ya sabes que con tal de que me entiendas bien, hago lo que sea. Bueno, pues yo las broncas que tenía con alguien cercano, con mi madre, con mis hermanos, bueno, pues yo recuerdo que muchas veces cuando yo discutía con mi madre o con mis hermanos, yo solo recuerdo que yo quería defenderme. Yo sentía esa ira, esa sensación en mí, ¿no? Esa ansiedad. Y yo solo quería gritar, yo quería defenderme, yo quería exigir que me escuchara ella a mí, ¿no? O ellos a mí. Y muchas veces la situación no era más que un malentendido, pero en mi cabeza se había convertido en una batalla campal, como si mi supervivencia estuviera en juego. ¿Y eso por qué es así? ¿Por qué me pasaba eso? Porque en mi mente me sentía atacada. Como si mi madre o mis hermanos fueran una amenaza directa para mi bienestar emocional. O sea, yo realmente lo sentía así, de esa manera. Pero cuando ya miré atrás, después de mi depresión, me di cuenta de algo crucial. Que la mayor parte de nuestras peleas emocionales no están relacionadas con una amenaza real. No, sino con nuestras propias percepciones distorsionadas de lo que está pasando. ¿Me entiendes? Si no me entiendes, déjamelo en los comentarios, que te lo vuelvo a explicar otro día más claro. Mira, lo que pasa es que a menudo nos pasa que no vemos la diferencia entre lo que es una sensación física y lo que es una amenaza emocional. Entonces, en el caos de un animal salvaje, la amenaza es clara, sí, es cuestión de vida o de muerte, ¿no? Pero en nuestras relaciones cotidianas hoy en día, esa amenaza a menudo es solo una interpretación de nuestra mente y nada más. Una mezcla de inseguridades, creencias, temores, malentendidos. Por eso es crucial que hoy en este vídeo aprendamos a dar espacio entre el impulso y la acción, ¿me entiendes? Porque tú te tienes que imaginar que en vez de saltar a reaccionar ante una injusticia, pudieras hacer una pausa, respirar profundamente y preguntarte a ti mismo, ¿esto realmente es una amenaza? ¿O estoy dejando que mis emociones me controlen? ¿Me entiendes?
Es tan importante por tu bienestar, por tu paz mental. Es un simple paso que puede ser transformador, porque la ira no es un enemigo, sino una señal, una advertencia de que algo no está alineado dentro de nosotros. Y es algo que necesita atención y tú tienes que ser responsable y se la tienes que dar, pero no necesariamente necesita una reacción. ¿Me entiendes? Necesita atención, no reacción. Y tú cuando entiendes que tu ira viene de un instinto de protección y no de una amenaza real, cuando yo empecé a entender esto en mi vida, fue cuando realmente empecé a tomar el control. Porque tú puedes elegir no actuar impulsivamente, sí puedes elegirlo, sino dar un paso a una respuesta más inteligente, más consciente. En lugar de dejar que la rabia te domine, puedes transformarla siempre en algo positivo. O sea, es increíble cuando realmente te das cuenta de que esto es una verdad. Es una oportunidad para crecer, aprender a poner límites, sobre todo reconstruir relaciones más sanas y más felices, que nos hagan felices. Yo sé que este es un proceso de autoconocimiento total y se trata de entender por qué reaccionas de manera tan intensa ante ciertas situaciones. Para mí fue un proceso, pero fue un proceso muy transformador. Es como si estuvieras mirando un espejo emocional, prácticamente, que refleja tus miedos más profundos, tus inseguridades más profundas. Pero ahí empiezas a comprender esas reacciones que tú tienes. Y ahí empiezas a comprender qué es lo que te hace sufrir y empiezas a sanar. Es como cuando alguien te toca una herida emocional que ni siquiera sabías que tenías. Porque a veces ni siquiera sabemos que las tenemos. Y en ese momento es cuando tu ira se activa como un grito interno. Es un reflejo de algo que necesita ser curado. Un reflejo, un espejo. Por eso, mi explorador del alma, entender el origen de nuestra ira, verla como lo que es, una respuesta que puede ser gestionada, es un paso fundamental para vivir una vida plena y llena de satisfactoria y ganar una gran sabiduría emocional. Porque realmente cuando ganas sabiduría emocional, estás ganando tranquilidad. Te estás centrando y lo más importante, eres libre. La ira no tiene que controlarnos, no tiene que definir nuestra vida. Lo que hay que hacer es entender de dónde viene, porque así podemos aprender a liberarnos de ella y a vivir con más paz y con más amor, que para eso hemos venido aquí. Así que he preparado algunas técnicas para que controles también la ira, que es, claro, para controlar la ira o cualquier emoción es, por supuesto, la respiración consciente. Mira, la ira, esa emoción que puede surgir en un abrir y cerrar de ojos, arrastrando todo a su paso, porque es que lo arrastra todo a su paso. ¿Tú te has sentido alguna vez completamente abrumado por ella? Como si fuera un tsunami que te arrastra sin control. Déjame en los comentarios, porque estoy segura de que sí. Porque yo sí. Muchas veces es como si de repente no pudiera controlar lo que estoy sintiendo. Y yo ahora ya esa emoción la he comprendido y la he transitado. Pero aún todavía tengo que hacer una pausa. Y ahora yo te pregunto una cosa, mi explorador. ¿Qué pasaría si pudieras aprender a dominar esa ira? A dominarla o a gestionarla o lo que es mucho más increíble, a transitarla. Y yo te lo digo porque yo sé cuánto ha transformado mi vida, porque lo he vivido. Y lo más importante es que es posible. Quiero que sepas que es posible. La respuesta está en algo tan sencillo pero poderoso. Y eso es la respiración consciente, una de las llaves. Y no es un simple respirar hondo, como nos dicen por ahí. No, hablar de respiración consciente es mucho más profundo que eso. Es realmente un acto que pone en pausa tu cuerpo y tu mente, que cambia toda la química de tus emociones, porque tus emociones no son más que químicos. Es el primer paso para que la ira deje de tener el poder que ha tenido sobre ti y para que deje de arruinarte la vida y tu felicidad. Porque siempre pasa cuando sentimos ira, lo primero que sucede en nuestro cuerpo es que la amígdala cerebral, que es una parte de nuestro cerebro subconsciente, es como el alma de nuestro cerebro, se activa. ¿Y qué pasa cuando esa alarma se activa y se dispara?
Pues que las hormonas del estrés, como el cortisol, la adrenalina, pues empiezan a invadirnos. Mira, es como si estuvieras viviendo en una situación de emergencia, como te había dicho. Y lo peor de todo esto es que muchas veces, la mayoría de las veces diría yo, esa emergencia no existe. Así que la situación real no es tan peligrosa como te hace creer o como tú percibes la situación. Y aquí, para eso, entra la respiración consciente. Porque piénsalo, ¿sabías que respirar correctamente puede darle una señal a tu cerebro de que ya no estás en peligro? Se la da, totalmente se la da. Tú tienes el poder, así es. Cuando tú respiras profundamente, tu cuerpo empieza a relajarse. Y esas hormonas del estrés, que solo te dan más ira, se van disipando, van desapareciendo poco a poco. Y es como si estuvieras apagando un fuego que está dentro de ti, literal. Simplemente a tomar control de tu respiración. Así que vamos a hacerlo juntos ahora, paso a paso. Vas a inhalar profundamente por la nariz. Siente cómo el aire entra en tu cuerpo y llena tus pulmones, y ahí aguantas un poco la respiración por unos segundos, simplemente sintiendo cómo todo tu cuerpo se llena de calma. Y después exhalas también por la nariz lentamente, dejando salir todo lo que te estresa, todo lo que te hace sentir mal. Esto hazlo con calma, sin prisas. Y te puedes repetir esto 3 o 4 veces con toda la intención de liberar lo que no te sirve. Y te prometo que tu reacción cambia completamente y te lo vas a agradecer. Porque si lo haces bien, te darás cuenta de que en ese proceso la presión emocional empieza a disminuir. Y es como un interruptor, de verdad, como un interruptor, como si el cable que estaba a punto de explotar, alguien va y lo desconecta. Y eso es tu respiración consciente. Va y lo desconecta. Cada vez que respiramos profundamente, le estás enviando un mensaje a tu cerebro, le estás enviando un mensaje a tu cuerpo. Oye, que estoy en control, que no necesito dejarme llevar por la ira, ¿vale? Que todo está bien y estamos a salvo. Y lo más importante es que al practicar esta respiración de forma constante, ahí es cuando empiezas a cambiar tu respuesta automática, de verdad. Y en lugar de reaccionar impulsivamente, de dejar que la ira te domine, ahí es cuando realmente empiezas a tener ese espacio para decidir qué hacer con esas emociones que no te valen. Y cuando tienes ese espacio, tienes poder. Practícalo 2 veces al día, 15 minutos al día, porque a medida que practiques este ejercicio lo vas a notar. Vas a notar que cada vez que la ira quiera tomar control, vas a estar mucho más tranquilo, vas a estar mucho más consciente de lo que está pasando en tu vida y lo mejor de todo, vas a ser capaz de elegir cómo responder. Y créeme, eso cambiará la calidad de tu vida, de tus relaciones, de tu vida cotidiana. Así que no subestimes el poder de tu respiración. Tú tienes el control y cada vez que tomes un respiro, lo estarás siempre reafirmando, siempre. Y esto es solo el comienzo, pero te prometo que la calma está al alcance de tu mano y es tu respiración. Hay 3 etapas del enojo. 3, que es la furia, la justificación y el arrepentimiento. Porque la ira tiene un ciclo, un camino que recorre dentro de nosotros. Y si no somos conscientes de ello, entonces ese camino puede dejarnos heridas que tardan en sanar, tardan mucho tiempo en sanar. Mira, en algunos momentos todos hemos estado ahí, atrapados en la ola de emociones que nos arrastran sin control. Pero ¿tú te has preguntado alguna vez por qué, después de explotar, muchas veces te quedas mirando atrás y te dices, madre mía, pero ¿por qué lo hice? ¿Por qué hice eso? No tenía que haber dicho eso, no la tenía que haber hecho eso, no la tenía que haber insultado así. La ira no es solo un estallido momentáneo, tiene su proceso y conocerlo puede ser la clave para romper el ciclo y ganar más paz en tu vida. Porque la primera fase, la furia, es cuando las emociones se desbordan, ¿vale? Lo que estamos hablando, cuando se desbordan. Es decir, es como estar en el borde de un precipicio, ¿no?
así se siente, con todo el peso del mundo empujándote hacia adelante, empujándote hacia adelante. Y todo lo que tienes dentro sale como en un torrente de palabras, gestos o incluso acciones, ¿verdad? Es decir, es el momento en que la adrenalina se apodera de ti y ya no puedes pensar con claridad. Mira, yo recuerdo una vez en medio de una discusión familiar cómo sentí, con mi madre, que solía discutir muchísimo, cómo sentí que mi corazón latía tan rápido que pensé que me iba a explotar. Seguro que te ha pasado. Mis palabras eran afiladas y cada frase parecía más hiriente que la anterior. Y en ese momento no había vuelta atrás. No había vuelta atrás. Porque nada más importaba que defender mi punto de vista en ese momento. Aunque en realidad ni siquiera estaba defendiendo algo verdadero. Lo único que estaba haciendo en ese momento era atacando, porque sentía que me estaban atacando a mí, ¿me entiendes? Y en esta fase es cuando decimos cosas que no creemos y actuamos impulsivamente, como si nuestro cuerpo y nuestra mente estuvieran totalmente desconectados, porque en realidad es lo que pasa. Así que seguro que te ha pasado alguna vez que después de una discusión piensas, ¿pero por qué dije eso? ¿Por qué? No tenía que haber hecho eso. Bueno, pues es porque la furia nos deja sin espacio para reflexionar. Eso es lo que pasa con la ira, que solo actuamos. Y luego viene la justificación, que es la parte 2, porque creemos que teníamos la razón después de la tormenta, ¿no? Porque aunque tu alma te esté diciendo, te has pasado, tú sigues ahí, tu ego sigue ahí. Y llega la fase también de la justificación, que es prácticamente la fase en la que tu mente, ¿verdad?, empieza a reconstruir lo que acabas de hacer. Empieza a reconstruirlo. Y tu cerebro siempre busca maneras de convencerse de que tu reacción fue lo correcto y punto. Pero tú en el fondo, sientes que algo no está encajando. Y esa es tu alma, mi explorador. Porque te encuentras discutiéndote cosas como, pero es que se lo merecía, o esa persona me provocó, es que no puedo quedarme callado. Y es que la mente humana es increíblemente buena para justificar, para convencerte de que lo que hiciste fue la única salida. ¿Me entiendes? Pero lo cierto es que en ese momento estamos operando desde el ego, que es diferente, no desde nuestra esencia más sabia y más serena. Porque si tú te hubieras calmado y hubieras esperado a que se fueran todos esos químicos, otro gallo hubiera cantado. Así que a veces al final del día nos miramos en el espejo y pensamos, ¿realmente era necesario todo eso? ¿Realmente lo que me dijeron era tan malo como para responder así? Pero claro, en ese momento todo parece tener sentido, ¿verdad? Porque la justificación es la mentira más grande que nos han contado a nosotros mismos para que nuestro orgullo no se derrumbe, ni nuestro ego. Pero aquí viene el alma después, que es Dios. Yo siempre le digo Dios, que es la tercera fase, que es la fase del arrepentimiento, que es la paz que viene después de la tormenta. Yo le digo que es Dios porque finalmente, cuando la ira empieza a disiparse, llega el arrepentimiento, ¿verdad? Es como el silencio después de una gran tormenta. Y las emociones empiezan a calmarse y las consecuencias empiezan a asomar, ¿no? Y ahí, explorador del alma, es cuando nos damos cuenta de que nuestras reacciones no fueron apropiadas. No, de que dañamos a otros o incluso a nosotros mismos. Y ahora todo lo que queremos es retroceder y reparar el daño, pero el daño ya está hecho. Lo único que puedes hacer es pedir perdón, pero las palabras han quedado. Porque el arrepentimiento puede sentirse como un peso sobre el pecho, como si nuestro cuerpo empezara a registrar lo que nuestras emociones nos hicieron hacer. Y es aquí donde se inicia el proceso de sanar, mi explorador, de entender que, aunque la ira nos dio una falsa sensación de poder, porque es una falsa sensación de poder, en realidad solo nos dejó más vulnerables y miserables. Así que yo recuerdo las veces que después de discutir con mi madre o con mi familia me quedaba sola en la habitación o me iba de casa con algún novio que tenía en aquel momento, pero el corazón empezaba a pesar y el arrepentimiento era tan fuerte que no me dejaba en paz. Había lastimado a personas que amo y mi mente no dejaba de repetirme, ¿por qué no controlé eso? ¿Por qué? Así que mi explorador del alma,
Al comprender estas tres fases, furia, justificación y arrepentimiento, es cuando puedes romper finalmente el ciclo antes de que cause más daño. Entiende lo que te estoy diciendo en este vídeo, que tu tiempo viendo este vídeo tenga valor. Reconoce que la ira pasa por estas etapas, que nos da el poder de parar antes de que llegue el arrepentimiento. Reconoce que la ira pasa por esas etapas. Y date cuenta del gran poder que tienes de parar antes de que llegue el arrepentimiento, que te puede causar dolor para toda tu vida. Tú tienes la oportunidad de elegir qué hacer en lugar de reaccionar. Tú eres responsable de ello. Y cuando aprendes a controlarlo, tus relaciones se vuelven mucho más saludables, tus reacciones más reflexivas y tu paz interna se fortalece a un nivel que no te puedes imaginar. Porque el objetivo aquí no es evitar la ira por completo, porque es parte del ser humano. No puedes evitarla, sino aprender a manejarla. Así que ya sabes que la próxima vez que te sientas enojado, recuerda esto. Tú no eres la ira. Tú eres el que tiene el poder de elegir y qué hacer con ella. Así que también es importante decir aquí que cuando estés en medio de un momento de ira, es muy fácil, ya lo sé, es muy fácil dejar que las palabras salgan sin pensar, lo sé. Y a menudo esas palabras pueden causar mucho daño, un daño irreparable. Nos ha pasado a todo el mundo. Pero aquí es donde entra tu inteligencia emocional. Aquí es donde entra una técnica muy poderosa también, que es escribir antes de hablar. También es una técnica muy poderosa que a mí me ayudó mucho. La próxima vez que te sientas furioso, en vez de soltar lo primero que se te ocurra, entonces escribe todo lo que sientes. Escribe ahí sin filtro y di todo lo que tengas que decir. Lo sueltas todo, sin preocuparte por lo que sea adecuado o no. Todo, lo sueltas todo, lo escribes todo. La clave es vaciar esa ira que se ha creado en ti. Ponerla en palabras, pero sin enviarlas o decirlas aún todavía. Si luego las quieres decir, las dices. Luego las dejas reposar durante 1 o 2 horas ahí en el papel. Esto es importante porque cuando estamos enojados, nuestra mente está completamente nublada y nuestras emociones nos dominan, a ti y a todos. Pero cuando va pasando el tiempo, la intensidad de la ira baja y desde ahí vas a poder leer lo que escribiste, pero desde una perspectiva totalmente diferente y real, sin los engaños de tu mente. Porque cuando tú relees lo que escribiste, te das cuenta de que las palabras impulsivas que querías decir probablemente no eran las más sabias. Probablemente en el 99% de las ocasiones. Así que te aseguro que este simple ejercicio te ayuda a evitar el arrepentimiento, al reflexionar antes de actuar y puedes tomar decisiones más conscientes, más sabias y evitar el dolor también a otras personas y mantener el control de tu reacción. Porque recuerda, las palabras no dichas tienen un gran poder también. Y el miedo, cuando tu mente te engaña, también el miedo, pues igual, como la ira, es una emoción primaria, es lo mismo. Pero hay una diferencia. A diferencia de la ira, que se encadena por una amenaza inmediata, la ira, el miedo a menudo está basado en cosas que no han sucedido o que ni siquiera son reales. Esa es la diferencia entre una y otra, ¿no? Así que el miedo es como una sombra. Es una sombra que te sigue a todas partes y te susurra al oído que no eres capaz, que algo va a salir mal. Te mantiene en una jaula donde las rejas son tus propios pensamientos. Y ya está, eres tú contra ti mismo. El miedo no te protege, te bloquea. Y no hay nada peor que vivir con esa sensación constante de que algo malo puede pasar, aunque en realidad no esté pasando nada. Y lo peor de todo es que con ese miedo constante me llevó a un trastorno de ansiedad y de ahí me llevó a una profunda depresión. Así que, explorador, hoy espero que aprendas que la única manera de superar el miedo es enfrentando ese miedo. Sí, enfrentándolo cara a cara. Sé que parece aterrador, ya lo sé, pero te prometo que cuando lo enfrentas empieza a hacerse cada vez más pequeño, hasta que un día ese miedo que antes parecía un monstruo gigante se convierte
en un pequeño bicho. El miedo no tiene poder sobre ti cuando decides atravesarlo. Ninguno. Porque lo que más temes suele ser solo un reflejo de lo que tu propia mente ha creado. Así que, explorador, la única forma de que se te quite el miedo es atravesándolo. Yo sé que no te gusta nada esto, pero es lo que hay. Atravesando ese miedo. No hay más, no hay más. La única manera es mirar ese monstruo grande que ves y enfrentarlo y seguir caminando. Porque cuando lo haces, ese monstruo que ves pierde su fuerza. Y un día te das cuenta de que ya no te asusta más, que se terminó la fiesta. Y entre la diferencia entre el respeto y en el miedo hay algo crucial que también debes entender. Que el respeto genuino no se gana a través de gritar ni de imponer tu voluntad. Me voy a hacer entender. Lo sé por experiencia esto también. Porque a veces pensamos que si gritamos o peleamos, logramos que la otra persona nos respete. Pero eso es mentira. Lo único que estamos haciendo es generar miedo. ¿Es eso lo que realmente queremos en una relación? ¿Que alguien nos tema en vez de respetarnos? ¿Pero hasta dónde hemos llegado? ¿Eso es el amor? El respeto real se construye cuando decidimos resolver las cosas de forma inteligente, calmada, con empatía y sobre todo con respeto, porque lo demás es el puro infierno. Porque cuando el conflicto se revuelve con el corazón abierto y la mente clara, es cuando realmente ganamos el respeto genuino de los demás. Así que con esto recuerda, explorador, no es solo imponer lo que queremos, es sobre encontrar un terreno común donde ambos podamos hablar sin miedo y sin confrontación y de manera real y de manera auténtica. Así que un impacto es si te tomas el tiempo para escuchar, comprender y luego comunicarte de manera respetuosa. Entonces las personas a tu alrededor verán que lo que tú pides es el mismo respeto que tú estás dispuesto a dar. Porque muchas veces queremos respeto, pero no lo damos, sin darnos cuenta. Porque al final, las reacciones impulsivas, esas de gritar o pelear, lo único que hacen es destruyen lo que hemos estado construyendo. Y no solo eso, sino también la autoestima. La verdadera fuerza está en la calma y en el diálogo. Ahí está el verdadero héroe. Te preguntarás, ¿cómo lo puedo superar? ¿Cómo puedo superar todas estas emociones? Superar la ira, el miedo y la culpa no es un proceso fácil. Yo lo sé. Nadie dice que sea fácil. Pero la clave está en comprender de dónde vienen estas emociones. Eso es el primer paso. ¿Sabes de qué hablo, verdad? Son como monstruos invisibles que a veces nos paralizan. Vale, bien. O nos arrastran a hacer cosas que luego lamentamos. Tomar conciencia de esto es el primer paso para cambiarlo. Y lo más importante que quiero que te lleves de todo esto es que no estamos a merced de nuestras emociones. Porque la clave para gestionarlas y transitarlas, para no ser su víctima, está prácticamente en tomar el control de nuestros pensamientos, de nuestras emociones y de nuestras reacciones. Y punto, no hay más secreto. Tienes que ser consciente de ellas, entender que son naturales, pero al mismo tiempo también entender que tú tienes el poder de decidir cómo reaccionar ante ellas, ante ese químico que tu cuerpo te está dando, que es de antaño. No somos esclavos del miedo ni de la ira, somos dueños de nuestras respuestas. Así que tanto la ira como el miedo no son nuestros enemigos o la culpa. Son simplemente señales de que algo necesitamos cambiar. Punto. Es nuestra responsabilidad, ¿me entiendes? Aprender a gestionarlo. Porque cuando tú lo hagas, verás cómo no solo tus relaciones se transforman, sino que tú mismo te conviertes en una persona fuerte, magnética, serena, auténtica. Así que venga mi explorador del alma, déjame en los comentarios que vas a empezar hoy mismo. Hoy, comprométete, porque al final la paz interior y la claridad mental
son las mejores recompensas de todo este proceso. Bueno, mis exploradores del alma, espero que este vídeo te haya ayudado. Si crees que le puede hacer bien a alguien más, compárteselo. No sabes lo que una palabra o un consejo puede hacer por la vida de otra persona. Y aquí te dejo otro vídeo para seguir profundizando en todo esto. Te quiero, pero te quiero fuerte.